En cuanto a fútbol hablamos, Brasil siempre ha sido la nación más hipertrofiada del planeta. Desde los años 50 ya venían mostrando su poderío. Cada década contaba con una generación dorada. Por ejemplo, Pelé y Garrincha en los 60 y 70 implantaron las bases con las primeras 3 copas mundiales para Brasil. Es que a simple vista se les veía su poderío. En los 70 y 80 también pudimos ver a la generación dorada de Zico, Sócrates y Éder, generación que aplastaron los sueños de un Maradona joven que debutaba su primer mundial en el 82. También en los 90 presenciamos la mítica era de Romario, Dunga y Bebeto, artífices del tetracampeonato del mundo, los responsables de que Roberto Baggio muriera de pie. Luego a finales de esos 90 y a principios de los 2000 presenciamos el nacimiento de aquella Brasil que infundía miedo a las demás naciones. Para muchos la última y la verdadera mejor Brasil de la historia, una Brasil tan pero tan peso pesada que el equipo de banca les era suficiente para enfrentárseles a quien sea. No cabían tantas leyendas en una sola selección. La Brasil de las 3 R, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, también de las 4 Rs, juntando al hombre bala de Roberto Carlos, esto sin olvidarme de leyendas como Cafú, Kaká, Juninho Pernambucano o hasta la Pantera de Vida en la portería. Esta fue la última Brasil que le rendía honor a su nombre. La verdadera Brasil que ostentaba con ser el rostro del fútbol ante el mundo murió en el 2006. A partir de allí el prestigio poco a poco iría mermando. Luego de ese mundial el 70% de sus leyendas fueron relegadas, algunas por la edad o por la fatiga provocada por sus indisciplinas y otras que simplemente dejaron de ser convocadas por el roce de egos entre las estrellas y los entrenadores. Lo cierto es que el 2006 fue el año fatídico para la dinastía brasileña en el mundo, la nación que arrebataba mundiales a diestra y siniestra. Hoy a duras penas pelean por tan siquiera tener un boletito para participar en un certamen mundial. Y sé que muchos me dirán, pero Emma, Brasil ganó la Copa América en el 2019 y en el 2007, y sí, es cierto, pero para quienes se hayan vivido el fútbol en los 90 o a principios de los 2000, Brasil era una de las selecciones que ni caso ni atención le prestaban a las Copas Américas. Dichas copas les servían de entrenamiento para poner a los más jóvenes a disputarlas y aún así les alcanzaba para ganarlas. La Brasil con la que muchos crecimos mostraba su verdadera valía en los mundiales. Cuando no los ganaba siempre llegaban a la final o por lo menos a las fases finales, pero ya eso se acabó desde hace un par de décadas. Para el 2014 Brasil al fin había construido una plantilla digna para pelear una Copa Mundial en casa y pues ya sabemos lo que pasó. Aquel Neymar Prime sufrió la peor lesión de su vida con la camiseta brasileña y otras figuras gigantes como Hulk se hicieron chiquitas frente a los alemanes en aquel fatídico 7-1. Luego un par de años en el futuro Neymar seguía comandando a una selección que no se cansaba de morir en el intento. Las generaciones pasadas dejaron el legado muy alto. La paciencia se iría acabando. Não vou assistir nenhum jogo, faltando tudo. Garra, alegria, faltando jogar bem, então não vou assistir nenhum jogo. ¿Se abandonar o Brasil? Vou abandonar o Brasil. A los argentinos, los hermanos, enhorabuena. Gran partido. Gran partido. 4-1, pero podría ganar de más. Podría hacer más goles. Una diferencia increíble de los dos equipos. Un equipo muy bien entrenado, de jugadores que se conocen, que quieren jugar, que pelearon a cada centímetro del campo, y otro equipo que difícil de hablar, pero
enhorabuena porque hicieron un grandísimo partido. Grandísimo partido. En esta presente era ya no habían excusas, no se podía explicar cómo una Brasil repleta de ganadores de Champions en Europa no pudiese ganarle a equipos como Venezuela o Paraguay, esto en plenas eliminatorias al Mundial, una generación con estrellas boconas que solo brillan en sus clubes pero se achican cuando les toca representar a su país. Una cosa es pasar por una mala racha y otra es quedarte hundido en ella. Brasil luego del Mundial del 2022 con Neymar y su tobillo hinchado ya venía mal y ahora se pondría peor, y es que miren, hubo un momento bastante raro que partiría la situación en un antes y un después para mal, repito, para mal. En una rueda de prensa, un gato que vivía en las instalaciones del fútbol brasileño descansaba sobre la mesa o escritorio del predio. Uno de los del cuerpo técnico lo baja para que Vini pudiese dar la rueda de prensa. A muchos les causó gracia y a otros les indignaría en la forma como lo bajaron. Lo cierto es que a los gatos, cuando son bebés, sus madres lo agarran así, de esa manera, para llevarlos de un lugar a otro. Quizás por ello dicho hombre lo bajó así, pero bueno, ya no vine aquí para hablarle sobre gatos. No, la cuestión es que Brasil sufriría su más mala y la peor racha de toda su historia luego del evento que pasó con este gato. Miren, a partir de allí se daría a conocer la renuncia de Tite, el entrenador que por lo menos sabía cómo poner el orden al vestuario brasileño. En ese entonces Brasil se quedó sin técnico y tuvieron que poner a uno de reemplazo mientras tanto hasta ver quién fuese capaz de asumir el cargo. Las derrotas aumentarían, cayeron ante Marruecos y Senegal en un par de amistosos después del Mundial. Luego, en plenas eliminatorias, empatarían de local en el Maracaná contra Venezuela. Esto por segunda vez en la historia de las eliminatorias. Luego cayeron ante Uruguay 2-0 por primera vez en 22 años. A los pocos días Neymar se rompe el ligamento cruzado y perderían a su máxima estrella, quien pasaría 1 año y 8 meses postrado en una cama. Los llantos seguían. Para noviembre del 2023 perderían contra Colombia por primera vez en la historia de las eliminatorias 2-1. Luego perdieron como siempre ante la Argentina de Messi 1-0 también en el Maracaná. Esta derrota desató la crisis y el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. También echaron al entrenador suplente Fernando Diniz de su cargo. La crisis se extendió hasta en los juveniles. Por primera vez en su historia, Brasil no lograba clasificar a los Juegos Olímpicos del año pasado en París, perdiendo ante Argentina en las preliminares. Luego vimos cómo caerían eliminados en los cuartos de final de la Copa América del 2024. Esto por penales ante Uruguay. La derrota en las eliminatorias mundialistas siguieron y aumentaron a 5. Cayeron contra Uruguay 1-0. Volvieron a empatar contra Venezuela 1-1 y a duras penas las pocas victorias que obtendrían en dichas eliminatorias los salvaban de caer al puesto de repechaje. Y a pesar de estar en las peores de sus condiciones, llegaron buchones y bocones para enfrentarse a la mejor Argentina de los últimos tiempos, bicampeona de la Copa América y vigente campeona del mundo. Brasil sí o sí necesitaba sumar puntos y ahora Neymar nuevamente vuelve a caer lesionado. Por Dios, va para 2 años sin saber lo que es vestir la verde y amarela de su tierra. Sin embargo, Messi también venía de sufrir una fatiga muscular. Rafinha, en una entrevista junto al fumario de Romario, diría lo siguiente: les daremos una paliza sin duda, dentro y fuera del campo si es necesario. Esto haciendo alusión a la violencia extradeportiva entre ambas selecciones. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida.
porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. Pero el resultado de estas palabras desataría la furia de los más jóvenes en la albiceleste, lo que se transformaría en el peor baile de su historia por parte de los argentinos hacia los brasileños. Y lo mejor de todo es que sin Messi, los golearían 4-1. Pasa adentro, buena para Julián, se mete Julián, está Julián, gol Argentina, gol. Marcelo Bastos trouxe aí o Rafinha da saída de campo. O Dibu vai lá e dá aquela o Dibu não queria dar não, né, Ricardinho? Imagina, né? Não, lógico que ele claro foi para acertar o Rafinha, é lógico. Isso é evidente. Para que ele vai sair lá do gol e na direção do meio-campo do Rafinha para arrumar confusão? Infelizmente, as colocações do Rafinha não justifica o que o Martínez fez, mas Rafinha ahora quería que se lo tragase la tierra, derrota que le sirvió como una cachetada de humildad que Rafinha al fin recibiría al aceptar el error de sus palabras. Con un efusivo abrazo al técnico argentino Lionel Scaloni, Rafinha se iría cabizbajamente aprendiendo la más dura de sus lecciones. Brasil ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla de las eliminatorias. Está a 2 del último puesto clasificatorio y a 3 de ir al repechaje. Ciertamente aún siguen dentro, pero como lo hemos visto a lo largo de estas eliminatorias, Brasil no debe confiarse. Aún quedan 4 partidos restantes para la Copa del Mundo. Si llegasen a sufrir otra mala racha perdiendo 3 de esos 4, se podrían meter en aprietos y quedarse sin Copa, aunque sabemos que no. Muy pero muy difícilmente Brasil perdería otros 3 partidos seguidos, no pasará. Pero aquí lo lamentable es que tengamos que hablar de sumas y restas de puntos cuando nos referimos a Brasil, la nación que siempre estaba en la punta y que solo jugaban para divertirse, solo jugaban para sentirse vivos, la nación que solo sabía ganar, la que no andaba pendiente de las matemáticas y que solo se enfocaban en maravillarnos a través de su juego bonito. Esa Brasil tristemente quedó en el pasado, esto a pesar de contar hoy con jugadores élites del fútbol actual, quizás con un poco más de enfoque, más actitud, mucha pero mucha más humildad y sobre todo más amor por la camiseta verde amarela, puedan salir a flote nuevamente. Esta ha sido la historia de la decadencia actual de la selección brasileña.